Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Iniciamos la clase de consulta prevista para el día de hoy. En realidad, bueno, lo hacemos todos los martes, pero hoy por forma excepcional, por ser el martes feriado, los trasladamos este miércoles. Así que bueno, hoy tenemos clase más tarde, así que disponemos de una hora reloj para hacer las consultas, porque después en la misma cuenta, digamos, de Zoom que estamos utilizando, se dan otras clases de otros cursos. Así que bueno, por eso arranquemos horario. Supuestamente la clase de consulta de hoy es para el TP4. Tenemos que entregar hasta el día viernes en principio, pero bueno, está abierta para que consulten cómo les fue. Si tienen consultas de trabajos prácticos anteriores también, vamos a tratar de evacuarla. Y bueno, cuéntenos, díganos cómo están con el práctico, si ya presentaron, qué les falta, qué duda tienen. A mí me está costando un poco el 1 y el 4, que son los de los formularios. El 1 y el 4 del TP4, me decís, ¿no? Sí. Bueno, paso a compartir pantalla. Espera que acomode un poquito mi escritorio. Bueno, bien. Cerramos. Listo. Vamos a ver, en el aula virtual, módulo 1, TP4. Recibir una cadena de caracteres, bien, por formulario, perfecto. Controlar que no posea más de 80 caracteres, convertir toda la cadena a mayúscula, eliminar los espacios blancos tanto al principio como al final. Bueno, existen funciones para realizar eso, pero bueno, vamos con el punto. Vamos a crear primero nuestro lugar de trabajo, como venimos haciendo en clases anteriores, después esto le compartimos. TP4, vamos a arrastrar a nuestro visual. Acá voy a crear, sí, se va a llamar tp4.php. Vamos a crear una estructura de HTML. eh, Desarrollo TP4. Vamos a crear nuestro espacio acá. David, Sí, decime. ¿sabes qué sería bueno que en el título directamente pongan el nombre? Así nos facilita la corrección. Porque Bueno, viste, cuando nosotros corregimos tenemos varias pestañas abiertas y no sabemos a qué corresponde perfecto, cada. listo. Incluyamos ahí el nombre. Por favor, chicos, David esto va a Gallardo. quedar grabado. Después en la clase le decimos que implementemos esas buenas prácticas como para Tal ayudarnos cual, a corregir después. tal cual. Si no, también pueden poner comentarios, digamos, dentro del texto, dentro del código, o también títulos, digamos, con su apellido, nombre, como pie de página, como título general del trabajo. O sea, que también sea para nosotros cuando lo ejecutamos al código, sea fácil identificar de quién es. Bueno, yo voy a detener mi video porque está un poco pesada mi conexión a internet. Listo, vamos a leer el punto. Recibir una cadena de caracteres en un formulario. Bueno, vamos a hacer el formulario primero. Yo me voy a ayudar acá, como siempre le digo. Voy a crear un punto HTML, un archivo HTML. Lo que voy a hacer acá es generar el formulario únicamente que me ayude, digamos, para que Visual Studio me ayude. Si yo estoy dentro de un archivo PHP, no
no me permite, digamos, generar rápido el formulario. En cambio acá, fíjense que ustedes al poner form ya me identifica las etiquetas, entonces es más fácil un action, que lo vamos a dejar vacío por ahora, un método el que utilizamos era post. Pensé que yo voy eligiendo a medida que voy avanzando en el formulario, solo se cierra la etiqueta, por eso lo hago en un archivo HTML. Esto no lo puedo hacer en un archivo PHP. Después copio y pego el código en el archivo PHP y es lo mismo, ¿bien? Pero para hacerlo un poquito más rápido, vamos a poner un lay eh, que diga ingresar frase o string. Bien, eso va a ser mi label. Y un input del tipo texto que diga, mm, sí, un input de tipo texto, le vamos a poner de nombre string o frase, le vamos a poner frase y ID también le vamos a poner frase. El label, recordemos, es simplemente la etiqueta que me permite a mí decir o poner un texto que acompaña al input. El input vendría a ser el espacio donde va a ingresar la frase quien utiliza el formulario, y después tenemos que tener el botón para enviar. El botón de tipo submit. Bien, y le vamos a poner enviar al formulario. Control S, este archivo se llama formulario.html, está dentro de la carpeta TP4, entonces para verlo vamos a utilizar localhost TP4 barra, se llamaba formulario.html. Este me va a servir únicamente para armar el formulario, ¿bien? Vuelvo a reiterar eso. Entonces acá fíjense, me está mostrando el formulario. Este es el label, ingresar un string. Este es el input, donde voy a ingresar el texto. Y este es el botón, donde voy a poder enviar. Por el momento no hace nada, porque nuestro formulario tiene como action nada, no hace nada. ¿Bien? Por el momento. Aquí podríamos poner un numeral, con lo cual lo que va a procesar tendría que estar dentro de este archivo, pero lo vamos a hacer como hicimos la consulta pasada, hacerlo en un archivo aparte, la atención específica de esta acción. ¿Bien? Entonces vamos a crear, esto lo voy a trasladar ahora, voy a hacer un copiar, voy a ir al TP4, que es el archivo que voy a entregar, y voy a poner el form aquí. Bien, 5 minutos. Bien, entonces lo que dice acá en el TP4 es colocar el form de que yo había hecho acá en el archivo formulario. El archivo formulario HTML lo utilicé únicamente para que me ayude a redactar, a hacer, a tipear el formulario de forma más rápida, nada más. Después lo copio dentro de este formulario HTML, trabajo práctico número 4.php, tp4.php. Vamos a colocar acá nuestra etiqueta de PHP. Y vamos a cerrar. Nosotros podemos abrir y cerrar código PHP a lo largo de este archivo o de un archivo PHP, no hay problema, y podemos mezclar, como estoy haciendo ahora, mezclar código HTML con PHP. Entonces yo le estoy diciendo que todo lo que está acá es HTML, salvo esta porción. Lo que esté acá va a ser en PHP. Esto es HTML. ¿Sí? Y lo puedo ir mezclando. Después, si yo necesito, para desarrollar los próximos puntos, puedo abrir en esta línea 17 de nuevo el código PHP y desarrollar los puntos que siguen.
Bien, ¿por qué hago esto? Bueno, porque acá voy a identificar, como siempre le digo, identifiquemos esta parte del código y pondremos punto 1. Voy a dar un salto de línea. Y también, si quieren, desarrollo de punto 1. ¿Ya? Desarrollo de punto 1, TP4, y acá, como le decía Farid, si quieren aumentar otra línea más, quién es el autor, con su nombre y apellido, como para identificarlo. En el título también no es importante, está en el título del archivo, o sea que en la pestaña, cuando ejecutemos, veamos a quién estamos corrigiendo. Bien, entonces lo único que hago en esta porción de código es poner el título, punto 1, y mostraría el formulario que hicimos. Vamos a ver hasta ahí cómo vamos. Eso ya está en el archivo tp4.php que está dentro de la misma carpeta. Bien, ahí está. Vamos a poner un H2 para que tenga un poco más de... Ahí está. Bien, y ahí nos sale el formulario. Por el momento no hace nada. Y ahora lo que vamos a hacer es la acción, digamos, y dónde vamos a controlar esa acción. Vamos a crear un archivo aparte que se llame funciones, lo habíamos llamado así, .php. ¿Bien? Es decir que en este formulario, cuando nosotros o alguien haga clic en enviar, va a realizar un conjunto de instrucciones que está dentro de este archivo. Por lo tanto, tenemos que crear ese archivo, funciones.php. Este sí va a ser exclusivamente código PHP. Bien. Abrimos y cerramos la etiqueta PHP y vamos a proceder. Vamos a hacer de una manera simple y después vamos a ver, desarrollando también el otro punto también que pide el compañero, el otro formulario, que vamos a tener ciertos controles que vamos a tener que hacer, que ya lo había explicado Farid, creo. Bueno, controlar que posea más de 80 caracteres. Nosotros estamos utilizando un método acá para pasar, que es el método POST. ¿Bien? ¿Y qué estamos pasando con el método POST? Cuando hacemos clic en enviar, enviamos todos los inputs que están acá dentro de este formulario. En este caso tenemos uno solo. Si tendríamos más, pasaríamos más inputs. ¿Bien? Y para sacar qué contiene cada input, utilizamos el parámetro name. O sea, nos referimos a frases para referirnos a este input. Entonces, en esta... David, que vale la aclaración, se pasa a ser en la variable post la clave, ¿no? Frase, Exactamente, la clave que identifica a ese parámetro. tal cual. Tal cual. Con este nombre frase, digamos, identificamos el contenido, digamos, de este input. Entonces nosotros venimos acá a función. Vamos a rescatar ese valor y lo rescatamos en una variable que le vamos a llamar, para no llamarlo frase de nuevo, cadena. ¿Bien? Cadena, y le vamos a asignar eh, post y el nombre del identificador, que es frase. ¿Bien? David, hay, vi en los trabajos prácticos anteriores que hay alguna confusión entre la comilla simple y la comilla doble. A Bien. veces no sé por qué yo tomo el script y me ejecuta, pero después de que lo guardo o hago algo, Sí, ya me da error. Entonces aquellos que hacen con comillas simples, les da error. Igual, también, algo que compartieron en el WhatsApp, el post es con mayúscula. Algunos ponen a veces con minúscula y es así, es como una palabra reservada, si se quiere. sí.
Eh, No, y en entonces, realidad, si, acá en el post, para identificar a la clave, no tendría que causar error si es con comillas simple o comillas doble, pero bueno, eh, si sí, queremos, si queremos, digamos, hacer algo estándar, hagamos comillas doble. Que yo no tuve problema con eso sí, sí, y sí. después, Pero bueno, la comilla simple no sé por qué algunos se confunden y ponen otra comilla. puede Entonces ya ser, con sí, eso. es que lo que pasa es que hay otros caracteres que simulan comillas como esta, por ejemplo, que no es una comilla Exacto. doble. Entonces, por ahí sí, eso sí causa error. Es diferente, digamos, esta es la comilla simple y hay otros caracteres que generan una especie de comilla simple, pero que no es el carácter específico de comilla simple. Entonces, por ahí sí se puede prestar confusión a eso. Entonces, Por ahí para es no un errar, tilde. es un tilde, exactamente, es un tilde. Pero bueno, cuando nosotros lo vemos en el, eh, cuando lo vemos, digamos, nosotros para ponerlo, no sé, yo por lo menos en mi teclado no lo identifico bien que sea un tilde. Yo hago la observación porque a la hora de corregir, y seguramente te pasó a vos también, David, Sí, que te mandan el práctico, pero ese profe no funciona. Y está todo bien, pero se confunden con con ese olvidándose un carácter. punto y coma o esos caracteres. Pero son errores que por eso yo también puse en el foro, puse que muchas veces son pequeños errores, pero que hacen que todo no funcione. Entonces hay que estar atento a eso, máxima concentración con el tema de Lo esos mismo que pequeños esto. errores. Lo mismo que esto, ponerlo en minúscula, estamos haciendo referencia a, una variable que tiene que existir por acá y que tiene que estar declarada anteriormente y nos va a presentar un error. Tenemos que utilizar este post, digamos, para rescatar esta clave del formulario en mayúscula. Esa es la forma de rescatar. Entonces nosotros lo que hacemos acá, volviendo al formulario, es, cuando haga clic en enviar, vamos a pasar todos los inputs. En este caso, es ¿a dónde? A este archivo funciones.php. Básicamente es eso. Entonces, en funciones.php lo que va a hacer es rescatar este input, haciendo referencia a la clave de ese input, al name, y lo rescata con el método post, porque lo pasé al formulario con el método post, rescata frase y lo pone, rescata el valor, digamos, y lo pone en cadena. O sea, lo que haya ingresado por este input, lo que haya ingresado acá, lo rescata en la variable cadena. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con cadena. Nos pide que controlemos que no posea más de 80 caracteres. Hay una función que me permite saber la cantidad de caracteres dentro de una cadena. Entonces yo voy a poner if, ya creo la estructura. Siempre traten de crear la estructura completa para no olvidarse después de que me olvidé de cerrar la estructura, lo mismo que el comentario de PHP y demás. Eh, Eso es otro tema de hacerlo y acostumbrarnos. El strlen, creo que era. Sí, len. strlen, que es una función que vimos en la clase, que me permite determinar la extensión o la cantidad de elementos que tiene una cadena de caracteres, la cantidad de caracteres que tiene una frase. En este caso yo voy a hacer, decime la cantidad de frases que tiene cadena, ¿bien? Y si esa es mayor que 80, que es lo que tenemos que evaluar, controlar que no posea más de 80 caracteres. Ah, bien, que no posea más de 80 caracteres. O sea que si tiene mayor de 80 caracteres, vamos a poner hecho, y después, ¿qué más tengo que hacer acá? Convertir todo a mayúscula. Ah, si es menor de 80, tengo que hacer todo esto. Bueno, vamos a hacer entonces, nos conviene hacer que sea menor que 80. ¿Bien? Si es menor que 80, entonces vamos a poner una frase, la cadena tiene menos de 80 caracteres. ¿Bien? Simplemente eso, siempre vamos a poner el BR por las dudas para que nos haga prolijo, punto y coma. Y acá adentro voy a hacer los otros controles. De otra forma, porque me dice que controle, pondremos hecho y simplemente un aviso, no haremos nada de lo que pide después, que convertir en mayúscula y eliminar espacios en blanco, no. No haría nada de eso porque únicamente lo haría si
fuera menor de 80 caracteres. O en realidad no pone esa restricción, porque dice controlar que no posea más de 80 caracteres, podría dar un aviso y ya está. Pero bueno, en este caso lo vamos a desarrollar de esta forma. Y acá podemos poner, eh, vamos a poner esto, copiar esto, la cadena tiene más de 80 caracteres. ¿Bien? Entonces ahí ya hicimos el control. Si el largo de este string es menor que 80, quiere decir que tiene menos de 80 caracteres, le pongo este aviso. Tiene menos de 80. Y si tiene más, le pondré tiene más de 80. Vamos probando hasta ahí. Guardamos todo y actualizamos esto. Pondremos hola Argentina programa. Enviamos. La cadena tiene menos de 80 caracteres, me sale. ¿Bien? Y volvamos de nuevo y pongamos una frase más larga. El primer programa es una clase de consulta de, bueno, hacemos una frase para, digamos, hacemos los 80, todavía no pasamos los 80. Tendría que ser control con menos, ¿no? Veamos si con menos de 10 para no estar escribiendo, y mandamos lo mismo. Y ya nos sale que tiene más de 80 caracteres, ¿bien? Porque estamos controlando hasta 10 nada más. Pero ahí ya nos damos cuenta que está funcionando 80, para no estar escribiendo 80 caracteres acá, pero funcionaría si pueden llegar a colocar una frase de más de 80 caracteres. Bien, la primera parte, hasta ahí está entendido el pasaje de los valores, la utilización del formulario, la creación del archivo funciones. ¿Quedó alguna duda hasta acá si seguimos desarrollando el punto? Bueno, como segunda parte dice convertir toda la cadena mayúscula. También hay una función que me permite hacer eso. Bien, si es menor que 80 caracteres, voy a proceder a convertirlo en mayúscula. Vamos a poner cadena mayúscula. Perdón. Por lo general no son tan largos los nombres de las variables, pero para hacer claro esto. Y si me ayudan a recordar cuál es esa función, str topper. esta, ¿no? Top. Bien. Y vamos a utilizar, y lo que vamos a pasar es cadena. Lo que yo ingresé, que va a estar en la variable cadena, voy a mandarle a la función srt_topper para que la convierta todo en mayúscula. Y lo que me devuelve esa función la voy a guardar en esta variable. Lo que tendré que hacer después es poner un hecho y podría poner acá otra, para hacer más claro, digamos esto, cadena original, dos puntos, y le mostraré cadena. Bien, y entonces acá cuando ponga cadena en mayúscula, pondré la variable cadena mayúscula. Yo creo que con eso, acá vamos a utilizar el BR. Probemos, yo creo que ahí andaría, porque lo que estoy haciendo es pasarlo a mayúscula y después mostrar esa cadena que pase a mayúscula, mostrar el resultado. Vamos a ver de nuevo acá, vamos a actualizar esto, vamos a poner hola Argentina programa, enviar, y dice la cadena tiene menos de 80 caracteres, y ahora cadena en mayúscula, hola Argentina programa. ¿Bien? Y lo que recibí de entrada es esto, está haciendo lo del punto 1 y lo del punto 2. Y faltaría
eliminar espacios de blanco al principio y al final de la cadena. También existe una función para eso. Seguimos acá en funciones, también dentro de la parte de aquí, de if, y pondremos otra variable. Hay una forma más reducida de hacer esto, ¿no? Pero yo estoy creando estas variables como para hacerlo más claro al código. Cadena sin espacio. ¿Bien? Supone que al principio y al final. Creo que era trim, la función que me permite eliminar espacios justamente al principio y al final de la cadena de caracteres. Y le voy a pasar cadena. No me dice que vaya sumando. Convertir toda cadena en mayúscula, no me dice convertir la cadena en mayúscula y eliminar espacios en blanco, pero podría hacerlo. Si yo lo interpreté así, también es válido, ¿bien? O sea que a la cadena en mayúscula, a cadena guión bajo mayúscula, le quito los espacios en blanco. También podría ser, lo hagamos así. ¿Bien? Cadena mayúscula. O sea que primero la convertí, bis que es menor que 80 caracteres. La convertí en mayúscula y ahora a ese resultado de convertirlo en mayúscula le quito los espacios en blanco. ¿Bien? Y voy a hacer lo mismo, voy a mostrar el resultado. Cadena sin espacios. Y voy a poner cadena sin espacios. ¿Bien? Se supone que son sin espacios en blanco. Pero bueno, al principio y al final. Muy larga la aclaración. Eh, yo creo que ahí andaría. Vamos a poner, entre comillas, simple, la cadena original y el resultado de cada cosa, porque si no, cuando nosotros escribamos la cadena sin espacio, no vamos a visualizar bien el espacio. Poniéndolo entre comillas simple, capaz que sí, o capaz que se hace más legible. De todas maneras, es un complemento esto. A ver, cancelamos, volvemos a utilizar en principio. Actualizamos esto. Argentina, programa y vamos a agregar un espacio en blanco acá, al final, y al principio y al final. Y enviamos. ¿Ves? Por eso puse las comillas, para que me identifique o yo vea más claramente acá que hay un espacio en blanco. ¿Bien? En la cadena original hay un espacio en blanco al principio y al final. Controlo que tiene más de 80 caracteres, y me está saliendo un error. Acá me está pasando todo mayúscula. Eh, sin espacio, cadena sin espacio. Ah, Creo que está repetido, sí. es sin S. Acá la puse sin S y acá la puse con S. ¿Ves? Por eso acá me dice esta cadena con S, no, con S al final no está definida. Reenviamos esto de nuevo y listo, ahora sí, ¿ves? Y acá me muestra de nuevo la cadena anterior, pero ya sin los espacios al principio y al final. Es como que me va haciendo una limpieza de lo que yo ingresé. Hasta acá, digamos, yo utilizo directamente y llamo a la, al archivo funciones.php desde formulario por medio de Action cuando yo tengo un valor dentro de text input, que ese valor puede ser vacío, ¿no? Eso es algo que también, por si quieren sumar, podrían controlar. Por ejemplo, acá que yo no mande nada y ponga enviar. Lo mismo me va a mandar y me va a decir, bueno, enviaste nada, tiene menos de 80 caracteres, en mayúscula es nada y sin espacio es nada. O sea, lo mismo llama a esa función. Pero de esa forma nosotros nos aseguramos que siempre va a llamar a, a este archivo con esta frase, digamos, con esta clave de frase ya creada. Por lo tanto, yo cuando utilice este post frase y le asigno una cadena, no voy a tener ningún error. Bien. Ahora, desarrollemos el otro punto que decía el compañero, que era del otro formulario. Si me recuerdas cuál es el punto 2, el punto 3, 4.
el 4, acá, formulario. Bien. Hasta acá no hubo ningún problema, ¿no? Acá se entendió, necesita que expliquemos algo de nuevo. David, una consulta. ¿Qué tema tenés ahí para mostrar? Eh, es así el diseñador ¿te acordás? En Control K, Control T, Eh, para que te pinte el if, el eco. entiendo ahora. ¿Cuál es el que tenés? El que tengo control T se hace para ver esto, el mono Kai. Ah, el Monokai, Sí, hay el que viene por mucho. defecto. El que viene por defecto no me acuerdo cuál era porque lo cambié. Ah, este debe ser, mira, Oscuro Visual Studio. Este debe ser Ah, uno de los que viene por defecto. Eh, es forma de ver, dice, digamos, identificar. Uno muchas veces se acostumbra a trabajar con unos colores, pero eso lo pueden cambiar con por ejemplo, control, en control ese K, tema no control te T. diferencia. ¿Cómo? En ese tema no te diferencia, ¿viste? Fíjate, cadena original, dos puntos, entre comillas, cadena, no te diferencia, por Bien, ejemplo. acá. En la primera, bueno, también en esa, ¿no? ¿Viste que no Claro, te lo... claro, todas las variables que utilizamos dentro del hecho, en comillas doble, no me la diferencia en este caso, este tema que estoy utilizando. Sí, Es el que creo que viene por defecto en Visual Studio. Poniendo control K, control T, me va a dar las opciones que puedo, de temas, digamos, que puedo utilizar, y el que utilizo yo, el que estoy utilizando es Monokai. Y este Monokai sí ve, me pinta de blanco todas las variables donde aparezca, ya sea dentro de un input, dentro de un hecho, o suelta, digamos, dentro de un eco o suelta. Eh, sí. bueno, Es sí, como una ayuda visual también, ¿no? Es importante a tal cual. veces. Cuando uno se acostumbra, le puede servir también eso. Eso pruébenlo, digamos, de cambiar y busquen el tema que mejor le quede más cómodo, y es con control K, control T. Y ahí le sale la lista, vayan probando. Bueno, punto 1 hecho entonces. Vamos al punto 4. Lo voy a guardar, voy acá de nuevo al TP y voy a hacer de nuevo, voy a abrir un código PHP y voy a poner punto 4 ahora. Desarrollo de punto 4 del TP4, y acá tendría que poner de nuevo el otro formulario. Voy a hacer uso de voy a cambiar ciertas cosas. Voy a llamar a al mismo archivo, y acá van a ver ciertas modificaciones que tenemos que hacer en ese archivo para que las dos atenciones de estos formularios estén en el mismo archivo. Bien, se puede llegar a hacer eso. Eh, Ingresar string ya no sería. Yo lo que tengo que controlar acá es recibir un número de DNI. Bien, ingresar DNI, vamos a poner. Eliminar los puntos. En caso de ser un DNI de 7 dígitos, imprimir mensaje, trámite de jubilación. En caso de que no ingrese ningún valor, indicar que el campo es obligatorio. Bien. Como lo dije también cuando planteamos este ejercicio, no es necesario decir, bueno, voy a hacer el punto A, el punto B, el punto C. Ustedes vean que se cumplan los tres puntos, pero no necesariamente en ese orden. Vean cuál es la mejor manera de realizarlo. Entonces yo voy a poner ingresar DNI, y acá voy a cambiar el identificador y voy a poner que se llame DNI en ID y en name. Y, y voy a utilizar un botón que digan enviar DNI para hacerlo diferente. Podría dejarlo en DNI no, o enviar directamente. Vamos a ver si hasta ahí me sale el formulario. Punto 4, ya no me sale ingresar string, me sale ingresar DNI y ahora enviar DNI. Bien, ahí están los dos formularios ya. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos ahora para agregar las acciones que debe realizar cuando envíe este formulario. Bien,
porque voy a tener que realizar un conjunto de acciones cuando envíe este formulario y un conjunto de acciones cuando envíe este otro formulario. La de este que ya está seleccionado ya están acá, son todas estas. ¿Bien? Pero ahora tendría que mostrar el otro comportamiento. Y acá ya tengo que controlar. A ver, en los dos casos el formulario va a estar llamando al archivo funciones.php. Y funciones.php, lo primero que va a hacer es decir, bueno, voy a empezar a trabajar con post y a sacar frases. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ejecutamos este formulario, vamos a estar mandando este input, donde no existe el input con nombre frase, porque no estamos mandando este formulario. Perdón, no estamos mandando este formulario donde exista ese input. Estamos mandando este. Y acá vamos a tener que rescatar el input con nombre DNI. Pero ahí me va a causar un error. ¿Por qué? Y porque va a tratar de rescatar, porque en el funciones lo primero que va a hacer es rescatar frase. Y frase no existe hasta el momento. Entonces ahí me va a dar un error. Veamos. Hasta ahí como está desarrollado el TP. Pongamos que coloco un DNI acá, enviar, y acá me dice, no está definido frase. Llamó al archivo funciones.php como ven acá, pero me dice, no está definido frase, en la línea 2. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y controlar que exista, cuando yo llame a funciones, que exista ese input frase. ¿Bien? Entonces yo tengo que hacer un if y set para controlar que la variable exista. ¿Y qué voy a controlar? Que la variable post, pasado por post, que es frase, exista. ¿Bien? Y set evalúa que esta variable, digamos, exista. Si existe, me va a devolver verdadero. Entonces, si es verdadero este if, que entre acá y que recién haga todo esto. ¿Bien? De otra manera, que no ingrese y no haga nada. ¿Bien? Voy a poner todo esto bien distribuido. Y estos son los controles, digamos, que Farid lo hacía todo en un mismo archivo. Que para entenderlo al principio, digamos, y no salir de un mismo archivo de codificación, se tenía que hacer ese control cada vez que se cargaba el archivo. Acá lo que tengo que hacer es que cada vez que llamo a funciones.php y controle si existe. Si existe frase, quiere decir que yo llamé a funciones PHP por medio de este formulario, porque existe frase. ¿Bien? Y tendría que hacer lo mismo acá abajo y decir, si existe DNI, quiere decir que llamé por este formulario. Entonces haré las acciones por ese formulario. Entonces voy a hacer lo mismo acá. If y set. Y ahora voy a controlar la otra variable que paso en el otro formulario. Que sería DNI. ¿Bien? Entonces, Creo que es en mayúscula. DNI. A ver. No, DNI lo puse con minúscula. En el label lo puse y en el button lo puse con mayúscula, pero lo que pasa es el input. Y el input tiene como nombre DNI con minúscula. Entonces, si existe, va a tener dos cuerpos de instrucciones. Esto que está seleccionado se va a ejecutar si existe frase. Y frase va a existir cuando alguien haga clic en enviar de este formulario, porque acá está frase. Y este conjunto de instrucciones que estoy haciendo ahora se va a ejecutar cuando exista DNI. Y DNI va a existir cuando yo haga clic en enviar DNI de este formulario, porque acá está el input con nombre DNI. ¿Bien? Eso es básicamente lo que yo organizo dentro de este código. Entonces acá voy a empezar, sí, recién a rescatar en una variable que se llame DNI, para no estar escribiendo de nuevo.
¿bien? Lo que pasé por POS en el input DNI. Lo asigno a la variable DNI. Ahora yo tengo que empezar a tratar eso. Vean, vamos haciendo por punto y después vamos modificando el código. Eliminar los puntos. Eliminar los puntos. Había una función str reemplace, creo que era. Replace. Sí, esa. Donde tiene tres campos tenía. ¿Qué iba a modificar? ¿Por qué? ¿Y en dónde? Así, ¿qué voy a buscar o qué voy a modificar? El punto me dice eliminar los puntos. Entonces yo tengo que buscar los puntos. Entonces, como primer parámetro le digo, búscame los puntos. Como segundo parámetro le tengo que decir por qué lo voy a reemplazar. Por nada. Por lo tanto voy a mandar dos comillas simples, seguidas, que me lo reemplace por nada. De esa manera yo estoy eliminando. Va a buscar un punto y lo va a reemplazar por nada. Elimino los puntos. ¿Y en dónde? Y en DNI. Ahí sí le paso DNI. Pero bueno, este devuelve un valor, por lo tanto tiene que estar asignado a algo que le vamos a poner DNI sin punto. Y ahora lo que me falta es mostrar. También podría, digamos, hacer más claro esto, poniendo un eco al principio que diga DNI original. Ese tendría que ir más o menos por acá. DNI original y pesos DNI. Punto y coma. Y acá DNI sin punto. Dos puntos, peso DNI sin punto. Punto y coma. Vamos a agregar los saltos para que siempre nos salga lo más ordenado posible. Bien, hasta ahí lo único que hice es tomar la variable que me pasé por post del input que se llama DNI y lo asigné a la variable DNI. Acá no me va a dar error cuando haga esta asignación porque yo anteriormente ya verifiqué que existe ese DNI. Voy a mostrar ese DNI que pasé, que es el original. Con esta función voy a reemplazar los puntos por nada, o sea que lo voy a eliminar a todo dentro de la cadena DNI y lo asigno a la variable DNI sin punto. Y lo que hago luego es mostrar ese resultado DNI sin punto. Vamos hasta ahí. Volvemos al anterior, actualizamos y ponemos un DNI. Vamos por ejemplo. Hay un carácter de más. Enviar DNI. Y ahí me está llamando a funciones.php y no entró en el primer cuerpo. Dice, no existe frase, listo, salteo todo este código y voy acá. ¿Existe DNI? Sí, existe DNI. Ah, entonces entro acá. ¿Bien? Eso es lo que hizo ahora. Y muestra el DNI Zeus, original. Sí, eh, el isset siempre obligatorio es. si cuando viste que anteriormente cuando desarrollamos un solo formulario, no estaba en principio el ITSET. Estaba, digamos, sin esto y sin todo esto. Directamente yo lo asignaba a la variable. Nunca utilicé el ITSET cuando estaba utilizando un solo formulario. ¿Por qué? Porque el formulario llamaba a una función que se llama función.php y ya al llamarlo el formulario, ya sí o sí le manda el input, que se llama frase. Entonces no hace falta controlar porque al mandarle el formulario ya sé que existe ese input frase. Por lo tanto, ya directamente lo utilizo cuando utilizo un solo formulario. En el caso que yo estoy utilizando dos formularios, sí hace falta este control. ¿Por qué? Porque los dos formularios, como ven acá, los dos formularios llaman al mismo archivo, funciones.php. Entonces, ¿cómo yo Ajá. sé
¿cómo yo sé cuando ejecuto funciones PHP, funciones.php, cómo yo sé si ejecuto para un formulario o para el otro formulario? De alguna manera tengo que identificar. ¿Y cuál es la diferencia? Que un formulario me manda este input y este formulario me manda este input. Y ahí está la existencia. Si existe DNI, bueno, quiere decir que hizo clic en enviar DNI. Y si existe frase, hizo clic en este. Entonces, esa es la forma que yo identifico acá. Si existe frase, es porque viene la llamada desde el formulario que le estoy mandando una frase. Y si existe DNI, es porque viene la llamada del formulario donde mando el DNI. ¿Bien? Por eso sí me hace falta. Esta estructura la eligen ustedes. Esto lo podría tener yo en archivos separados. Yo en vez de acá llamar funciones.php y acá le pongo funciones2.php. Y todo este código me lo llevo a otro archivo que se llama funciones2.php. Y como yo estoy llamando a dos archivos diferentes, ahí no me va a causar error. Y capaz que el ITSET ni me hace falta poner. Bien, pero siempre es recomendable, cuando se pasa por formulario, es recomendable utilizar ese ITSET. Bien, en este caso a mí me hace falta porque yo estoy trabajando en un mismo archivo. Y yo dentro del archivo, la manera de identificar si la llamada viene por un formulario u otro, es decir, cuál existe, si existe DNI o existe frase. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, sigamos O avanzando entonces. sea, le Sí, pregunta si estás is set, si está sí, seteado. sí existe, exactamente. Si está inicializada esa variable. Y esa variable va a estar inicializada, recordemos, estos inputs que están declarados dentro de los formularios, tienen un nombre que se llama frase, tienen un ID también, no necesariamente tiene que ser el mismo ID, pero ya vamos a identificar más adelante cómo se puede utilizar eso. Por el momento le ponemos el mismo valor, pero este es el nombre al que hace referencia. Entonces, cuando viene una persona y hace clic en este botón, que se llama, tiene como nombre enviar, bien, lo que hace es, digo, mando todos los valores que yo tengo dentro de este formulario por método POST a este archivo funciones.php. Por lo tanto, estoy mandando este input. Y este input se lo reconoce con la etiqueta, con la clave frase. ¿Bien? Entonces, cuando alguien haga clic en enviar, está mandando frase, pero no está mandando DNI, porque DNI está en otro formulario. ¿Bien? Está mandando frase nada más. Entonces viene acá, entra funciones.php, que es el archivo que llamé, y digo, ¿existe frase? Sí, existe frase. Bueno, listo, entonces ejecuto todo esto. Después sigue ejecutándose el código y dice, ¿existe DNI? No, no existe DNI. Bueno, entonces no ejecuto nada de esto. Y salgo. ¿Bien? Por el contrario, funciona en el otro formulario. Si alguien hace clic en enviar DNI, estará mandando este formulario. Y lo que está mandando es al archivo funciones.php y está mandando DNI. No está mandando frase porque frase está en otro formulario. Está mandando solamente DNI. Entonces alguien hace clic en enviar DNI, llama a funciones.php y dice, ¿existe frase? No, no existe frase. Bueno, no ejecuto nada de esto. ¿Existe DNI? Sí, existe DNI. Bueno, ejecuto esto entonces. ¿Bien? Simplemente me sirve para diferenciar eso. ¿Qué secuencia de código se va a ejecutar cuando envíe frase o cuando envíe DNI? Cuando se ejecute un formulario o el otro. ¿Bien? Siempre el formulario se ejecuta con el botón de ese formulario. Y únicamente manda lo de ese formulario. Son dos formularios totalmente independientes lo que estoy haciendo acá. Si les resulta más cómodo verlo, si ese ITSET por ahí confunde un poco, volvemos al original. Esto voy a copiar, control X, y solamente dejo el código que hicimos al principio, que ese estaba entendido. Le voy a llamar funciones.php. Y a este que llame a otro, funciones o control, lo voy a poner acá, control
DNI, todo junto, PHP. Entonces yo voy a tener que acá, guardo esto, crear otro archivo que se llame control DNI.php y ahí colocar este código, sin el ITSET, perdón, acá me faltó las etiquetas de PHP. ¿Bien? Inclusive acá ya no me hace falta el ITSET. ¿Por qué? Porque va a llamar a control DNI.php y siempre va a existir ese DNI, porque siempre lo va a mandar. ¿Bien? Acá fíjate, yo tengo dos, cambiémosle el nombre a este para que sea más claro inclusive. Este se va a llamar control DNI y este se va a llamar control string. .php. ¿Bien? Entonces, este funciones, le voy a tener que cambiar el nombre, cambiar nombre y le voy a poner control string.php. Bien, entonces yo ahí hice la otra alternativa. Tengo dos formularios, que uno llama controles string y tengo otro formulario que llama control DNI.php. Y tengo dos archivos separados. Y ahí ya no me hace falta, digamos, controlar itset de frase ni itset de DNI, porque sí o sí va a existir. Cuando yo llame, sí o sí le va a mandar un valor en este input, sí o sí le va a mandar un valor en este input. Veamos si funciona primero antes de seguir. Perdón, profe, creo que no va a Sí. funcionar porque en el archivo principal dice control, no control. Ah, perdón, puede ser. Sí, con control, sí, bien. Control, gracias. Control DNI, control string, bien, sí, eso. Gracias por eso. Bueno, ahí, entonces, tenemos el primer formulario, que es esto, y este es el segundo formulario. Entonces acá vamos a poner un valor, vamos a utilizar uno de los que llaman de enviar, y llama a controlstring.php. Funciona porque hace lo mismo que ya habíamos hecho. Y vamos a utilizar ahora el segundo formulario. Vamos a mandar este valor, enviar DNI, y llama ahora a controlDNI.php. Y ni en control DNI ni en control string.php pregunté por iset de nada, porque al llamar dentro de un formulario ya le estoy enviando todo lo del formulario. Y si no tiene nada, le estoy mandando vacío, pero existe esa variable. Entonces, bueno, hasta el momento me muestra original y el DNI sin punto. ¿Se entendió esto? Es más fácil verlo así con dos archivos separados, digamos, porque por ahí meter todo en un mismo archivo y sí hay que agregar estos controles de iset y por ahí es más difícil verlo. Sí, el tema es Yo- que si necesitáramos hacer algo así, ¿no? Para alguna página y todo, y necesitamos que se vea todo en una misma pantalla, sí o sí vamos a tener que usar el if y set. Exactamente. Sí, por eso es que nosotros hacemos mención de que tratemos no ahora, pero sí con el tiempo, ir migrando a estos tipos de controles y no olvidarnos que cuando queramos hacer todo en una misma página y nos va a salir este problema. Y cómo lo resolvemos y nos acordemos que tenemos que hacer los controles de algo que estamos queriendo utilizar que no existe por el momento. Y eso es el itset. Bueno, avanzamos. Ahí quedó el punto, hasta donde hicimos eliminar los puntos. Para el caso de un NIE de 7 dígitos, imprimir el mensaje trámite de jubilación. Bien, una vez que le eliminé los puntos, entonces, vamos a venir acá a control DNI, aquí estábamos. Ya le eliminé los puntos y tendría que ver qué largo tiene ese string. Ya utilicé una función para ver eso. Voy a hacer todo el cuerpo del if y voy a strlen, sí, strlen, y voy a poner o a llamar DNI sin punto, que es la variable que tiene mi DNI sin punto hasta el momento. Entonces, esta función me devuelve el largo que tiene ese DNI que ingresé.
y me dice la condición si tiene 7 dígitos. No me dice si tiene menos, pero se supone que si tiene menos también. Pero bueno, vamos a poner, si es igual a 7 dígitos, que me muestre el mensaje trámite de jubilación. Voy a copiar. Control D. Vamos a agregar el BR acá. Y listo. Lo único que hago acá es que después que le saqué los puntos, me fijo cuántos dígitos tiene. Si es igual a 7, le pongo trámite de jubilación. Nada más. Hagamos una prueba. Volvemos a actualizar. Bueno, DNI, pongamos el mismo DNI que ingresamos anteriormente y le sacamos un dígito. Enviar. Entonces, el original con puntos, el original sin puntos y me sale el mensaje trámite de jubilación porque me quedaron 3, 6, 7 caracteres. ¿Eh? Ya estamos cumpliendo la segunda consigna. Y después nos faltaría la tercera. En caso de que no ingrese ningún valor, indicar que el campo es obligatorio. Bueno, este en realidad englobaría los otros dos, o yo lo interpreto así. Ustedes capaz que lo interpretan de otra forma y es válido, mientras controle, está bien. Pero para mí me resultaría más cómodo, digamos, de controlar al principio si pasé algún valor. Pasé algún valor, entonces le elimino los puntos y entonces controlo si muestro o no trámite de jubilación. Caso contrario, le digo el campo es obligatorio. Entonces yo antes de hacer todo esto, o después de mostrar el DNI original, haría ese control de if. Sí, podría controlar el largo, strlen, si es de DNI sería, si es igual a 0. Si es igual a 0 quiere decir que no pase nada, pase una cadena de caracteres vacía. ¿Bien? Entonces voy a correr todo esto para ser más ordenado y voy a cerrar acá. En realidad si es distinta de 0. Si lo que yo ingreso tiene una extensión distinta de 0, le voy a quitar los puntos y voy a ver si tiene una extensión de 7 para mostrar trámite de jubilación. ¿Bien? De otra manera, quiere decir que de otra manera va a ser si es que es igual a 0, va a entrar por el else. Y ahí voy a tener que mostrar el mensaje, el campo es obligatorio. Vamos a poner el BR. Y listo. Simplemente agregue ese control al principio. Vuelvo a repetir. Si tiene algo, ese DNI que yo estoy pasando, le quito los puntos y controlo si es igual a 7, mostraré trámite de jubilación. Si no tiene nada, porque me va a dar resultado 0, no tiene nada lo que yo estoy pasando, el DNI que yo estoy pasando, y le muestro el campo es obligatorio. Nada más. Vamos a probarlo. Vuelvo a hacer aquí. DNI, utilizar uno que ya pasamos. Enviar, me muestra el original y qué trámite de jubilación. Vamos a mostrar un DNI con todos los campos, únicamente me va a mostrar el original y el DNI sin punto. ¿Y qué pasa si no le mando nada? DNI original me dice que no mande nada y le digo el campo es obligatorio. ¿Bien? Hay punto 1 y punto 4 desarrollado con 3 archivos. Tuve que hacer 3 archivos para desarrollar esos 2 puntos. Todos los formularios están en un mismo archivo. Los controles de cada formulario o
digamos, sí, los controles de cada formulario están en diferentes archivos. Ahí está punto Una 1 y punto. pregunta, profe. Sí, ¿Es necesario para cada punto abrir un PHP o podemos abrir uno solo? no. Es necesario, digamos, que ustedes vayan encontrando la manera de trabajar. Nosotros lo que necesitamos es que nos manden después el proyecto. Cómo lo organizaron internamente, por el momento es libre. Después cuando nosotros empecemos a trabajar sobre framework de desarrollo, y ahí ya tenemos que respetar cierta forma de trabajar, de hacer ciertos archivos de tal manera, pero de tal manera de que funcione en ese framework. Pero por el momento, digamos, si vos te es suficiente trabajar con un solo archivo, lo haces en un solo archivo. Lo que sí vas a tener que hacer en un solo archivo estos controles de ISET. Perfecto, sí, está bien. La clase pasada, digamos, la clase consulta pasada, yo desarrollé el TP en dos archivos. Y en un archivo hacía todas las funciones y en otro archivo toda la vista, digamos, todos los formularios. Y también fue una manera de trabajar. Se podría haber hecho en tres archivos independientes, también es, o se podría haber hecho todo en uno solo, también. De todas formas es válido. Nosotros estamos recibiendo ya entregas y vamos viendo diferentes formas de proceder. Entonces no existe, ni quiero tampoco que se amiguen con una forma de trabajo. Eh, Prueben, vayan variando a medida que presenten los TP, porque de ahí van a surgir dudas que van a servir para todos. Entonces, vayan probando. Si tienen algún problema, están los foros y si no, bueno, las clases de consulta. Bueno, punto 1 y punto 4 desarrollado. Estamos ya cumpliendo la hora, pero yo me estiraría un poquitito más si quieren otra consulta. ¿Qué quedó pendiente? Bueno, acá, ¿qué hace? Lo voy a comentar brevemente al código acá. No lo voy a hacer, a desarrollar, pero básicamente lo que está haciendo acá es, eh, bueno, antes de pasar a esto, no sé si tienen alguna otra consulta respecto a este TP o un TP anterior. El punto 3 yo lo hice con dos entradas, que le llamé, eh, ahí tengo el visual acá, lo veo. ¿Quieres compartirlo? Eh, sí, puede ser, sí, a ver, punto 3, TP3, acá. Comparto el código en el, No. Podés compartir tu pantalla, yo te habilito para que compartas tu pantalla. claro, No tenés problema. Ahí fíjate si podés compartir. a ver, share screen, eh, todo, ya. Ahí está. Ya estamos viendo. Ah, vos creaste una variable que se llama juanperez.com.ar, que es la que tenemos que controlar. Bien, utilizaste la función strpost, donde le mandás email y lo que vos estás buscando dentro de esa frase, digamos, dentro de ese string. Y lo comparas con igual a false para ver. Lo que está haciendo ahí el compañero es decir, bueno, si encuentro el arroba dentro de la cadena de caracteres email, me va a devolver verdadero. Si me devuelvo el falso, entonces pongo email incorrecto, no se encuentra el símbolo. Claro, perfecto. Y creaste otra variable con @gmail.com.ar, perfecto, está bien. Está bien porque el ejercicio no estipula que sea un formulario, no estipula que sea una única variable. Se puede complementar y hacerlo así, perfecto. Y en el segundo lo que haces es lo mismo, digamos, lo que haces es strpost, email 2. eh, bien, vos controlás acá Juan Pérez, perfecto. Si es falso, pero bueno, en ese caso vos partimos del hecho de que el mail es juanpere@gmail.com.ar. ¿Bien? Entonces vos controlás que existe ese Juan Pérez.
Está bien y es válido, yo lo doy por válido. ¿Cómo podría mejorarlo yo al código? Es decir, ¿Se hay una pudiera hacer función, una sola entrada en vez de dos entradas, como hice yo? ¿O es necesario hacer dos entradas? si vos haces una sola entrada, yo voy a tener que editar en el código esa entrada para hacerlo funcionar a tu código y ver si el segundo control existe o no. Está bien así como está puesto. Y está bien el control que haces sobre el segundo mail. Yo lo que haría, porque el mail no dice acá, o fíjate en el segundo punto del 3 dice entrada@gmail.com.ar. Mensaje de salida, mail incompleto, por favor corrija su email. No dice que controle que diga Juan Pérez al principio. ¿Bien? Dice que tiene que tener algo al principio del arroba. Es decir, que lo que yo creo que convendría hacer es utilizar la función strpost, pero en vez de buscar Juan Pérez, busques el arroba. De nuevo, como hiciste en el anterior. Y Ajá. strpost te devuelve falso cuando no encuentra nada. Y si encuentra algo, te devuelve la posición en la que está. ¿Y qué posición te devolvería? Juan Pérez, no, No, La la me primera. posición, mareé. la primera, que es la posición 0, te devolvería 0. Sí. Entonces, si te animás a editarlo, yo te voy diciendo. Ahí donde dice Juan Pérez, en el control del if, en vez de, de Juan Pérez, pone arroba. Bien, entonces yo ahora no voy a comparar con falso, voy a comparar con 0, igual a 0. Igual es cuando vos comparas con números, cuando no Entiendo. son dos iguales nada más. Igual, igual nada más. Igual, sí. Exacto. Entonces yo ahí lo que hago, en el falso sí, déjalo con igual, igual, igual. En el, en el boolean, digamos. Ahí En el con tres boolean. iguales. Ahí con tres iguales está perfecto. En el segundo me es suficiente comparar. Entonces yo lo que digo ahí es, si ese trpost me devuelve que la arroba está en la posición 0, quiere decir que no tengo nada adelante. Entonces ese control es más genérico, porque yo ahí no controlo que diga Juan Pérez. Controlo si hay algo antes de la arroba. Y como Pero digo, sí no, o sí, dos entradas es obligatorio. Yo decía, yo quería hacerlo con una entrada, pero después creo que entendí que necesitaba dos entradas. O quizás se es, puede hacer con una entrada, no sé. se puede hacer con una entrada, pero yo voy a tener que editar tu entrada para que funcione un control o el otro control. Así como está, está perfecto. Ok. Entonces ahí lo que vos haces es controlar si está en la posición 0. Si el arroba está en la posición 0, quiere decir que te faltó todo el cuerpo primero del mail. Entonces mostrás ese mensaje, email incompleto, por favor corrija su email. ¿Bien? Podés hacer una sola entrada e ir dependiendo un control del otro. O sea, si pasa el primer control que tiene el arroba, listo, voy al segundo control. Si el arroba no está en la primera posición, listo, el mail es válido. ¿Entendés? Ya ahí son variaciones, digamos, de formas de proceder. Entonces ahí vos harías una sola entrada que le va a dar el valor que corresponde, haces el primer control de si, si tiene el arroba, si pasa ese control que tiene el arroba, haces el otro control. Entonces vas a tener que hacer if anidados y con una sola entrada. Esa es otra manera de hacerlo. También, de todas maneras, todas las maneras que hagan acá son válidas. Esta que estás poniendo vos también es válida. Y con esto ya estaríamos mostrando cómo hacer el punto 3. El punto 2 es simplemente comentar lo que hace cada uno, si podemos hacer un comentario breve. Y David, queda, sí, decime. ahí en el ejercicio 3 sería también recomendable que muestre también información en relación al ingreso, digamos. Por ejemplo, se ingresó el valor Juan Pérez com.ar o incluso que diga ejercicio 3, ¿viste cómo lo hiciste vos? Ah, sí, sí, sí. Entre H2 que diga ejercicio 3, así cuando nosotros vamos a corregir, nos ubicamos, en principio lo que hacemos es ver si funciona y después pasamos a ver el código en detalle.
Entonces quizás Claro, por vos ahí, fíjate, lo que dice Farías ahí en tu código, este, ahí en la línea 44, está identificado dentro del código que está empezando a desarrollar el ejercicio 3 del TP4. Pero Quizás ahí un lo que dice, H2. claro, exactamente, un eco con un H2 en la línea 45 sería, y después que vos le des el valor al email 1, mostrarlo a ese valor. Entonces, como para decir, cuando nosotros ejecutemos todo, decimos, ah, bien, aquí empieza el punto 2, acá empieza el punto 3, esta es la variable de entrada y este es el resultado que da. Entonces nosotros ejecutándolo ya vemos todo. claro, porque pasa que en otros trabajos prácticos no decimos mejor ni peor, son estilos. En otros, por ejemplo, hacen el formulario, entonces nosotros probamos juanperez.com.ar y vemos qué muestra. Y después, pues, en tu caso, como vos no haces como con formulario, entonces te recomendaríamos que por lo menos muestres eso. Qué es la variable que se ingresa o que vos estás ingresando y cuál es el resultado. Después nosotros pasamos al código y lo vemos. Claro, que hagas un eco de email 1 y después hagas un eco de email 2 y después haga el control y muestre el resultado. Eso es lo que para nosotros, digamos, sería más fácil a la hora de corregir. O sea, tendría que hacer un eco con un título, digamos, o hace falta Claro, algo. en la línea 45 podría hacer un eco con un título, ahí en la línea Y 45 en ese espacio. Y después de la línea 46 vas a tener que crear una línea más y en la línea 47 poner un eco email 1, cosa de que nosotros sepamos cuál es la variable que estás analizando. ¿Se entiende? O sea, posicionate ahí en la línea 46, al final de email 1, ahí al final. Ahí hace un enter y ahora hace un eco, exacto, doble comilla, eh, y ahí tendrías que poner variable original o email original, bien, dos puntos y pone peso email 1 o email, nada más se llama. Y ahí cerrar el punto y coma al final de esa línea, no te va a dar error. Eso. Entonces, cuando vos ejecutes ese código, va a salir en pantalla email original juanperez.com. Entonces nosotros sabemos que vos estás evaluando eso. Y al final, y después del email 2, después de la línea 51, lo mismo, mostrás el email 2. Entonces nosotros sabemos ahora que estás evaluando @gmail.com.ar. Exactamente. Voy a ponerle email original o email evaluar, lo que sea, cosa de que nosotros digamos, ah, mira, está evaluando juanperez.com y sale email incorrecto, no se encuentra el arroba. Y después está evaluando @gmail.com.ar y sale email incompleto, por favor corrija su email. El punto y coma fuera de la comilla. Ahí. Y después lo que te faltaría ahí para que quede completísimo, digamos, era el título al principio, en la línea 45. un H2. Exactamente, cosa que todos salgan en tiempo de ejecución. O sea, cuando ya salgan los resultados del PHP, en el navegador nos va a salir todos los comentarios, todos los títulos, los ecos, nos va a salir. Entonces nosotros vemos y le decimos, listo, funciona, fácil. Así ¿Bien? queda más ordenado, digamos, para los profes, digamos, ¿no? Tal cual. Inclusive para vos cuando quieras retomar este ejercicio a futuro, quieras reutilizar algo de acá, ya vimos compañeros de ustedes que empezaron a utilizar códigos, digamos, que les vamos compartiendo, que vamos haciendo, funciones que vamos compartiendo, lo utilizan en producciones propias y a futuro, si la quieren reutilizar, esta manera de trabajar y de ir comentando y poner las aclaraciones y los ecos va a ser más fácil después de identificar los códigos y comprenderlo y recordar. Así que, bueno, ese es un consejo.
Pero está bastante bien resuelto de esta manera. ¿Algún Sí, otro comentario? Sí, decime, el Ezequiel. 1 y el 4 tengo que trabajar. En el 1 y el 4 sí voy a tener que trabajar porque no me quedaron bien, pero bueno, ahora con esta clase la verdad sí me ayudó bastante. Sí, va a quedar grabada y yo el código lo voy a compartir, como le vuelvo a repetir. Capaz que ustedes y muchos dicen, yo lo copio y lo pego al código, me sirve, funciona. Nosotros nos damos cuenta, ayórnenlo, digamos, pónganle otras aclaraciones, otras cosas, porque lo que necesitan y lo que va a hacer que ustedes entiendan bien y se familiaricen con el código es practicar. Y muchas veces es difícil imaginarse la solución y hacerla. Pero cuando ya la ven hecha, después cuando le pidan algo similar y se van a dar una idea de cómo resolver. Así que no se preocupen que al finalizar la clase, obviamente nos vamos a tomar un tiempo, yo creo que a la noche va a estar la clase grabada y los códigos compartidos de lo que se desarrolló. Y lo que quedaría es el punto 3 que es, no, el punto 2 que es comentar la línea de código. No creo que tengan mayores inconvenientes ahí porque son hay dos funciones que tienen que buscar, digamos, qué es lo que hacen y deducir, nada más. El punto 3 ya lo mostró su compañero, el 4 ya lo mostramos. Y el 5 crear una función. Funciones ya vimos en la clase pasada y en la anterior también, que reciba como parámetro un array de ciudades de Argentina y devuelva una única cadena de caracteres con dichas ciudades separadas por numeral. Ahí tienen que utilizar una función que se llama implode. eh, Mira, ahí justamente está mostrando su compañero el punto 5. A ver, déjame ver. Declarás una variable que la llamaste ciudad, que es un array que tiene 1, 2, 3, 4 string, que son en este caso ciudad. Está bien declarada. Formás una función que se llama concatenar ciudades, que recibe como parámetro ciudades. Y haces, a cadena le asignás implode y le decís que te una todos los elementos del array ciudades, separándolos con el numeral, y retornas esa nueva cadena. Entonces, por También fuera se de la podría función, hacer con str replace, quizás. str replace, y qué reemplazarías? Vos me decís, en vez del implode, Sí, en vez de implode, el str replace o no, o es y incorrecto, no, digamos. porque el str replace te va a reemplazar en una Perdón, cadena profesor. original. Sí, Yo lo hice con replace, así, o sea, lo estaba haciendo y le puse que reemplace la coma y el espacio que hay entre los nombres de las ciudades por el numeral. ¿Está mal así? ¿y te salió? Lo que pasa es que yo tengo el problema este de que no sé por qué no me corren en el localhost mis archivos, de que yo se los mandé con los trabajos prácticos anteriores. No sé, los que ustedes mandan, todos esos sí me da el Bueno, resultado por pantalla, pero los míos no. a ver, después dejamos de grabar y vemos un ratito lo tuyo. ¿Querés? Bueno, igual yo sé que ustedes tienen otra clase, o sea, yo voy a seguir trabajando y estoy buscando la manera de resolverlo, no les quiero tomar más tiempo del que ustedes pueden tampoco. No, tenemos que resolverlo así porque nos queda clase todavía y ya más o menos tenés que tener resuelta esa situación. Bueno, Pero muchas gracias. ya lo vemos. Eh, yo creo que no va a funcionar el str replace porque eh, funciona, en realidad hay que ver los parámetros creo que son array, funciona con Claro, string. el parámetro, la variable es un arreglo. Y si asignan una variable con todas las, obviamente, una cadena de caracteres separados por punto y coma, sí, ahí reemplazan por numeral y sí va a funcionar, pero este es un arreglo. Ese es el tema.
Claro. Yo creo que no. Habría que probar variantes o variables, porque no conozco en su totalidad la función str replace, porque funciona con 3 parámetros y cada uno de esos parámetros puede ser un string o un array. Nosotros vimos combinaciones de estos parámetros, pero bueno, habría que ver. Yo no creo, yo no creo que se pueda utilizar para resolver el implot sí, y la otra es un poco más costosa, es recorrer el array con un for each e ir sacando cada elemento y poniéndole una nueva cadena, aumentándole el numeral. Esa es la otra, más, más código, pero funcionaría. Y bueno, acá siguiendo, vos declarar la función, por fuera de la función, a una variable resultado, le asignas lo que devuelve la función concatenar ciudades y le mandás como parámetro ciudad. Y luego escribís el resultado. Perfecto. Utiliza los hechos, porque yo veo que vos estás haciendo muchos hechos ahí. Cuando nosotros vayamos a correr este TP, nos va a salir todo junto. Al final de cada hecho, agregar el BR. Por ejemplo, ahí en la línea 69 tiene agregar el BR al final, porque cuando nos muestre ese resultado, después va a salir pegado con el resultado de la línea 80. Exacto. Y en la línea 80, después del resultado, concatenalo ahí con hace punto antes del punto y coma, pone punto, comilla doble, BR. Exacto. Eso es cosa de que siempre muestran el resultado, salta la línea de abajo. Entonces, si tratan otro resultado después posterior, sale bien cada cosa en cada línea. Si no, va a salir todo mezclado. Pero Yo, está de hecho, perfecto. he mandado los trabajos un poco mezclados así, sin hechos, sin título, pero bueno, eh, voy sobre la marcha y Te vas a ir acostumbrando. Después esto va a salir natural ya. No te preocupes. Pero está bastante bien estructurado el código. Algo que podrías complementar acá es desde la línea 75 a la 78 llevarlo a otro archivo. un archivo aparte sería Un una archivo función aparte. Exactamente. Un archivo aparte que se llama funciones.php, como venimos utilizando nosotros el título. y la Y ahí incluyo. poner exactamente. Y en vez de la línea 75 a la 78, únicamente haces un include función.php y listo. Y no estaría todo esto, digamos. Y no estaría ahí, te ahorras 4 líneas. Exactamente. Solamente pones una línea y te ahorras 4 líneas. Y todas las funciones que utilices acá en este archivo podrían estar en ese funciones.php. Pero Igual es bueno, válido de las dos maneras. de las dos maneras es válido, totalmente. Totalmente. De todas maneras, te invito a que lo pruebes. Si querés cumplir con la entrega de trabajo práctico, después probarlo y hacerlo así haciendo un include de una función, de un archivo que tenga la función y vas probando esa manera de trabajar, que es a lo que nosotros queremos apuntar, digamos, futuro. Para que quede más ordenado, sí, Tal cual, tengo que ponerme, sí. Eh, tal cual, tal cual. Pero bueno, para eso va a tener tiempo. Así que perfecto, Ezequiel, gracias, porque con esto ya vimos todos los puntos del práctico. No queda nada por ver. buenísimo, muchas gracias. Dejo de compartir. Sí, sí, Eh, por favor. ¿Alguna otra consulta de último momento, algo que quieran compartir, cómo lo resolvieron? David, ¿sabes que hay situaciones en donde hay algunos compañeros y compañeras que tienen algunos errores en la sintaxis? Quizás eso podamos atenderlo de manera particular o fuera de la grabación, como para cerrar ahora, y o si no, Perfecto. coordinar otro día. Bueno, sí, está bueno invitar, digamos, y que quede grabado, invitar a todos los que tengan problemas con los códigos, con la codificación y demás. Y después de la clase nos quedamos un ratito a ver de forma particular a ellos. Y si coordinamos, a lo mejor antes de iniciar la clase, también nos conectamos un momentito y vemos y resolvemos esos problemas. Cosa que en la clase quede lo del TP grabado
y bueno, Claro. entonces se queda resuelto para los temas particulares. Sí, sí, porque digamos son algunos por ahí errores ya de trabajo práctico uno que mismos son problemas de código, digamos, pero nada, digamos, abordemos ahora el trabajo práctico y si por ahí, también para entender, digamos, quizá la cuestión de el código en sí, no quiero que se vea o por ahí por privacidad en sí del estilo de programación y esos errores pequeños que decimos que complican, como decía recién Karina, que no le ejecutan, entonces capaz que lo podemos resolver por aparte y nada, digo, como para salvar esa situación. Bueno, perfecto, entonces si no hay ninguna consulta más, damos por finalizado y cortamos la grabación y nos quedamos un ratito más con los que tengan problemas particulares.